Bueno, mis queridos hermanos, eh, queremos continuar con la clase número 3. Estamos en el mandamiento número 6. ¿Por qué se prohíbe asesinar a una persona, hombre o mujer? Eh, Porque ha sido creado a imagen de Dios. Es la parte uno. Ya la vimos la clase pasada y ahora vamos a continuar porque el asesinato es un acto definitivo. El asesinato es un acto definitivo. Por eso no se debe de asesinar a un hombre o a una mujer. El mandamiento número 6 es una señal de alerta a tomar en serio la vida humana. Ya lo vimos la clase pasada. El autor de la carta a los hebreos declara solemnemente: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27, vamos a verlo a la luz de este pasaje porque es importante. Dice la palabra de Dios, lo que acabo de leer, tal como está establecido. ¿Quién estableció esto? ¿Sí? Tal como está establecido, reservado. ¿Sí? Es la parte que podemos ver en esta enseñanza, reservado. ¿Por qué es que está establecido? ¿Sí? ¿Por qué es que los hombres tenemos esta reserva? Morir una sola vez. Físicamente, físicamente los hombres, hablo de los seres humanos, morimos una sola vez. Y usted va a decir que mi abuelita estuvo muerta y resucitó otra vez porque le dieron reanimación. Pues no murió, porque solamente hay muerte una sola vez y después el juicio. Entonces, la importancia de ver este pasaje en la Biblia es porque tenemos que entender que el autor de la carta condena el asesinato. No lo está diciendo ahí implícitamente, lo entendemos que está establecido que el hombre muera una sola vez, porque después de la muerte no hay vuelta atrás. A pesar de los muchos que actualmente, influidos por religiones orientales, crean en la reencarnación o en la posibilidad de vivir otra vida, lo definitivo es la muerte y la ausencia de una segunda oportunidad es una razón de peso para condenar el asesinato. Todo aquel que muere, todo aquel que le fue quitada o arrebatada la vida, ¿sí? Todo aquel asesino que premeditadamente, alevosamente, ventajosamente, en un acto de fuera de control, que decidió terminar con la vida de una persona, ¿sí? Entonces, aquella persona está cumpliendo Hebreos 9:27. Ha muerto una sola vez. Y tal vez aquella persona no alcanzó a escuchar, tal vez aquella persona no tuvo tiempo, tal vez aquella persona no alcanzó a entregar su vida a Dios. No hay pretexto, una sola vez. Número 3. ¿Por qué no se debe de matar a una persona? Porque su alcance es mucho mayor. La muerte siempre afecta a más personas que el muerto, como hemos visto aquí en el terrorismo de los cárteles mexicanos. Afecta a familias, instituciones, al gobierno.
Dios se pronuncia incluso en la muerte involuntaria de culpar del derramamiento de sangre sobre su casa. Deuteronomio 22, versículo 8. Vamos a ver qué dice la Biblia en Deuteronomio 22, versículo 8. Dice así en el versículo 8: mirad, yo he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría. Ahí estoy, perdón hermanos, porque no me dicen que estoy en el capítulo 1. Cuando construyas una casa nueva, haz un parapeto a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre a tu casa si alguien se cayera de ella. Es de manera involuntaria. Pero si usted se está dando cuenta, la persona se sube a la azotea, la persona se resbala y cae de la azotea, muere, y dice la Biblia: traerás culpa de sangre a tu casa. Culpa de sangre a tu casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que trae desgracia a la familia. Trae desgracia a la familia cuando viene el asesinato, cuando el crimen es horrendo, cuando el crimen es violento. Entonces, no solamente el asesino paga las consecuencias de su maldad, sino que la familia, el trabajo donde está, la iglesia, qué sé yo, se ve violentada, se ve distorsionada por esta dificultad en la vida de las personas, este pecado de asesinato. Ahora, ¿qué tipos de muerte están incluidos? ¿Qué tipos de muerte están incluidos en el mandamiento? Evidentemente la casuística legal moderna no puede ser contemplada en la Biblia. Los casos legales modernos. La prohibición está formulada de manera general. Por tanto, debemos recurrir a otros pasajes de la Escritura para ver en qué está incluido, en qué tipos de muerte están incluidos en el mandamiento. Señalemos los tipos más significativos. La muerte con premeditación. Éxodo 21, 12 al 14. La muerte con premeditación. Éxodo 21, 12 al 14. El que hiere a alguien causándole la muerte, morirá irremisiblemente. Ustedes recordarán en años pasados, siglos pasados, que se escuchó mucho la ley del talión. La ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente. En la Biblia usted va a encontrar que todo aquel asesino por mandato de Dios, para que hubiera orden en las familias, para que hubiera orden en el gobierno de Dios, en el reino de Dios, dice: el que hiere a alguien causándole la muerte, morirá irremisiblemente. Ahora, usted, como ya es un experto en este mandamiento, estamos hablando de un asesinato, de una persona con intención, una persona que en un acto de ira, de enojo, de envidia, de celos, esa persona dice: voy a quitar la vida. Entonces, la pena para aquella persona
era la muerte irremisible. Ahora, de manera literal, cuando vemos la pregunta si la pena de muerte está permitida, muchos tomaron este criterio de la Biblia conforme a lo que Dios estableció. Y dije, no vamos a interpretar. Y usted va a decir, sí, pero que la ley, el Antiguo Testamento, la gracia y Dios quiere vida y que tengamos vida en abundancia. Yo no le estoy diciendo, no le estoy contradiciendo en lo que Dios quiere. Estoy diciendo de dónde han sacado el fundamento. Ante la gravedad del desorden, Singapur, Estados Unidos, México, las guerras, ante la gravedad de los asesinatos, los gobiernos, para poder controlar y poner límites a la vida, al quitar la vida a un ser humano, han tomado literal. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y cuando aquella mujer adúltera, y con esto voy a contestar la pregunta para aquellos que están inquietos, ¿qué haría Dios? Bueno, Dios vino a cumplir la ley, Dios no vino a invalidar la ley, mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, que aún estando en este concepto de que si alguien asesinó debe morir irremisiblemente, aun que siendo pecadores, aun que él está validando esto, muestra su amor para con nosotros. Aquella mujer adúltera la iban a apedrear, porque ese es el mandamiento. Y le dijeron al Señor, vamos a apedrearla porque la hemos encontrado en el acto mismo de adulterio. Y Moisés mandó que toda aquella persona que en el acto mismo de adulterio muriera. Y le dicen a Jesús, ¿qué crees que debemos hacer? Jesús bien pudo haber dicho, mátenla, apedréenla, y no hubieran violentado la ley. Pero Jesús va al corazón de los que estaban ahí. Jesús va a la profundidad del corazón que está ahí. Y desviste su pecado, revela su pecado. Y les dice, ustedes la quieren matar por pecadora. Ustedes también son pecadores. Ese es el sentido de ese pasaje. Dios a través de la ley nos hace ver que somos pecadores. Hermanos, Dios vino a cumplir la ley, pero Dios nos hace ver pecadores a través de la ley. Este mandamiento nos hace ver pecadores. Debimos morir irremisiblemente, sí, por el pecado en nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que el mandamiento no queda invalidado. Jesús murió. Ese es el Evangelio y esa es la interpretación de la gracia. Jesús murió por nuestros pecados. Debiendo yo morir. El acta, la sentencia estaba dada. Estoy ahorita preparando un canto que habla de que Jesús en la cruz invalidó esa sentencia de muerte que nos tocaba a nosotros, porque así está el mandamiento. La paga del pecado es muerte. Nosotros debíamos morir irremisiblemente. Lo que irremisiblemente es que no había perdón. No había una justificación, una persona que pudiera decir, este no debe de morir, esta persona no debe de morir. No, debe de morir. Ese era el mandamiento. Debe de morir. La paga del pecado es muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Por eso les digo, ojo, mis hermanos, Jesús no vino a violar la ley, la cumplió. Ese es el sentido espiritual cuando alguien dice,
es que Jesús, estamos en el tiempo de la gracia, y como estamos en el tiempo de la gracia, los mandamientos quedan invalidados. Jesús dijo, la ley yo la vine a cumplir. De tal manera que cada vez que tú cometes un pecado, debes de morir irremisiblemente. Pero Dios pagó ese pecado en la cruz. Murió conforme al mandamiento. Cumplió la ley de morir como paga del pecado. Hermanos, me da vergüenza. Me da vergüenza que nosotros tomemos el pecar, el pecado de una manera tan sencilla, tan simple. Me da tristeza que el pecador no quiera entender el sacrificio de Dios en la cruz. Me da tristeza que la gente se sienta lejos del amor de Dios, cuando Dios nos ama y nos amó cumpliendo toda la carga del pecado en nosotros.